Continuamos esta mañana con nuestra serie de 12, basada en cada uno de los perfiles de los apóstoles, esos hombres que Jesús llamó de manera especial, un llamado único para cumplir un papel único en la historia, que fue introducir su iglesia en el mundo. Y hemos dicho que esos hombres no eran necesariamente los superhombres. Si nosotros simplemente nos referimos a la parte intelectual, no era que tuviesen un coeficiente intelectual por encima de los demás, tampoco es que tuviesen algunas facultades sobrenaturales o algo que los hiciera muy, muy especial. De hecho, ellos brillan por lo comunes y por lo rústicos que pudieron ser. Aún así, Jesús los llama y Jesús empieza a trabajar en cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que fueran el tipo de hombre que Él deseaba usar. Entonces comenzamos con el apóstol Pedro, ¿cierto? Tal vez dentro del grupo de los apóstoles, el hombre que tiene unos rasgos de personalidad que más lo definen. Dijimos que era impasivo, dijimos que era impaciente, ¿cierto? ¿Eso existe? ¿No es cierto? Creo que ese término no existe, me lo acabo de inventar. No lo busquen en Wikipedia porque no existe. Tengo que ponerlo esta tarde. Pero dijimos que era impulsivo, ¿cierto? Era impetuoso, simplemente daba el salto, el primer paso, pero también era el que más preguntaba y él siempre estaba al frente de todo, ¿sí? Y nosotros entendemos a través de los relatos de los evangelios especialmente que por esa misma personalidad fue que Jesús le llamó más la atención, más que a todos los demás apóstoles, pero aún así, él simplemente fue usado por Dios. ¿Por qué? Porque dijimos que esa era una condición natural. Esa era parte de la naturaleza de ese hombre impetuoso. Entonces, quiero que recordemos algunas de esas cosas y condiciones naturales con las que nació Pedro. Eso no fue parte de la academia. De hecho, muchos de nosotros pudiéramos esforzarnos, pudiéramos hacer el mayor esfuerzo y difícilmente lograríamos desarrollar algunas de esas habilidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que son condiciones naturales. Dijimos que una de esas condiciones era la curiosidad, ¿cierto? El apóstol Pedro siempre fue curioso. ¿Y cómo se aplica esto a la vida? Nunca se quedó con las preguntas. Y dijimos el domingo pasado que a veces esta es una condición que nosotros más rechazamos en las personas que por naturaleza les gusta preguntar, porque quieren tener el conocimiento, porque quieren saber a dónde van. Pero a menudo son muy condenados, porque ¿a quién les gusta o a quién de nosotros nos gusta una persona que esté preguntando todo el tiempo? A veces esas personas molestan. Es verdad. Por eso a veces los niños cuando llegan a la edad de preguntar, papito, ¿quieres tomarte la píldora? No hacemos eso. Pero nos molestan a veces las personas que preguntan demasiado, ¿cierto? Pero Pedro hizo caso omiso a eso. Fue la persona de los 12 que más hizo preguntas a Jesús. Por ende, fue el que más tuvo respuestas. Y eso es válido. La segunda cualidad natural que dijimos es que Pedro era determinado. Simplemente, él tomaba la iniciativa. Siempre fue el que dio el primer paso. Y saben, en lo personal, eso es a nivel personal. Creo que si algo pesa en nuestras espaldas y especialmente en nuestra mente, es la pregunta, ¿qué hubiese pasado si? ¿Qué hubiese pasado si hubiese preguntado? ¿Qué hubiese pasado si hubiese dado el paso? ¿Qué hubiese pasado si me hubiese dado la oportunidad de haberlo hecho? Y cuidado, me estoy refiriendo a situaciones que son moralmente buenas, ¿sí? Por favor, no salgan de aquí a X o Y lugar porque es que el pastor dijo que no me debía quedar con las dudas, ¿sí? Estamos hablando de cosas que moralmente son buenas, no somos llamados a probar otro tipo de cosas. Pero creo que cuando llegan los años y uno tiene muchas de esas preguntas, ¿saben que eso es algo que pesa demasiado en la mente, en el corazón? Porque simplemente tuvimos miedo, no dimos el paso,
Y como dicen los expertos, a menudo las personas que no tienen determinación se les ve frustrados o se les ve frustradas. Y yo creo que esa es una realidad. Porque todo el tiempo están lidiando y cargando con esas preguntas. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese sido de Pedro si no se arriesga y le dice, Jesús, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua? Y dijimos el domingo pasado que pudo haber sido cualquiera de los 12. Pero ¿quién tenía el valor de arriesgarse? Pedro. Y hoy ostenta el título de ser el único hombre que, al igual que su maestro, caminó sobre el agua sin hundirse. Y sí, nosotros sabemos que se hundió. Pero ¿quién dio el salto? Nadie. ¿Dónde estaba cuando se hundió? Sí, en el agua. Y por último, vimos que esas dos condiciones anteriores le daban a Pedro la capacidad, o simplemente revelaban su capacidad que tenía de comprometerse. Simplemente, él fue uno de los más comprometidos. Nunca se mostró satisfecho con ver la acción desde afuera. Siempre quiso estar en medio donde estaba la acción, ¿sí? Por eso Jesús lo regañó tanto, porque siempre quería estar ahí. Y creo que eso lo aprendió de Jesús, porque a menudo tenemos el concepto de que el líder es el que organiza los discípulos, incluyendo a Jesús, en orden alfabético. Y si no se puede en orden alfabético porque no quedan de mayor a menor, entonces hace otra estrategia para lavarle los pies. No siempre es el liderazgo bíblico. A veces ese es el concepto que tenemos de liderazgo. Pero a menudo, ser líder también es lo que hizo Jesús en medio de esa situación. ¿Qué hizo Jesús? Tomó la toalla, tomó el platón y lavó los pies. Y creo que Pedro aprendió perfectamente eso. Ser líder no es solamente mandar, no es solamente delegar. No, el líder bíblico está en medio de. Y ese es Pedro, y creo que eso lo aprendió de Jesús. Entonces, esas cualidades, aunque maravillosas, dijimos que son cualidades naturales. Es posible que algunos de nosotros nunca lleguemos a desarrollarlas. Podemos intentarlo y podemos avanzar, pero eso tal vez no sea para todos. Y está bien, está bien. Entonces, dijimos que así como hay condiciones naturales, hay otras que simplemente se aprenden, ¿cierto? Y hay otro tipo de cosas que Dios usa en la vida de sus hijos para cumplir el propósito que Él tiene con nosotros. Y esas son cosas que nosotros no decidimos. Son cosas con las que no nacimos, sino que son cosas que Dios orquesta, son cosas que Dios permite. ¿Y saben cómo le llamamos a esos eventos? Les llamamos experiencias, ¿sí? Y vamos a hablar de eso un poco, porque Jesús se encargó de pasar a Pedro por el tipo de experiencia que le iban a servir para enfrentar lo que le quedaba de vida. Ahora, miremos este principio en el Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, versículo 71, voy a leerlo en 3 versiones porque me encanta cómo los términos que usan se diferencian. En la Biblia de las Américas dice, bueno es para mí ser afligido. Ok, ¿quién en su sano juicio puede decir algo así? ¿Quién puede decir, Señor, qué bueno que estoy pasando por este momento tan difícil? Qué bueno que me echaron del trabajo, ¿cierto? ¿Quién puede decir, qué bueno que tú siempre me rodeas de vecinos que ponen música a todo volumen para que no pueda dormir? ¿Quién en su sano juicio dice, qué bueno que por fin tuvimos un día para salir con la familia a darnos el paseo que tanto habíamos esperado? Y miren, se nos pincha el carro y no trajimos el repuesto. ¿Quién en su sano juicio dice esas cosas? ¿Saben? Es difícil. Humanamente es imposible. Si nos quedamos solamente con una visión humana, es imposible que nosotros lleguemos a sacar esas conclusiones. Sin embargo, el salmista dice, es bueno para mí ser afligido. ¿Para qué?
para que aprenda tus estatutos. Wow, ¿será que a veces somos un poco, tal vez, masoquistas? ¿Será que es verdad, después de todo, que nuestros padres no se equivocaron cuando dijeron que la letra con sangre entraba? Bueno, algunos abusaron de eso, ¿cierto? Pero es posible que ellos no estaban tan lejos de la realidad. La NTV dice, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Eso es un poco más claro, ¿cierto? A veces Dios permite que nos estrellemos. Él puede poner una barrera y puede hacerlo. Pero a veces dice, ok, dale, y aquí te espero. Otras veces ni siquiera nosotros vamos en una dirección equivocada. Simplemente Él pone algo en el camino para ayudarnos a ser más fuertes. Y en la Reina Valera del 60 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Ahora, eso no es para salir a buscar el sufrimiento, ¿ok? No. Estamos hablando de situaciones que nosotros no provocamos, sino que Dios las escoge. Y bíblicamente nosotros sabemos que eso pasa. Dios escoge situaciones incluso adversas para enseñarnos. No es salir a tomar malas decisiones para poder aprender. ¿Me hago entender? Sí, no lo tomemos de esa manera. Esta semana alguien publicó en su estado de WhatsApp, una amiga, algo como, aquí pensando si vendo o no mis errores. Dice que se pagan caros. Y entonces yo le escribí, uy, podríamos hacer una feria. Y podríamos vender muchos errores y hacernos unos buenos pesos. Pero no estoy hablando de esos errores, no estoy hablando de esos errores que tercamente uno sale a cometer, porque de eso se aprende. Tampoco me estoy refiriendo a ese tipo de pensamiento o haciendo una oda al sufrimiento o al masoquismo, incluso al pesimismo o a la necedad, sino más bien el llamado es entender que Dios, quien es nuestro creador, es quien nos entiende a la perfección y por ende sabe a la perfección cómo es que funcionamos mejor, cómo es que aprendemos. ¿Cuántos aquí son padres de más de un hijo? 2, 3, ok. ¿Sus hijos aprenden exactamente igual? No. Las lecciones y las formas y los métodos que aplicaron para uno les sirvieron exactamente para el otro. No, son completamente distintos. Y ustedes tal vez tuvieron el primer hijo y aplican eso perfectamente, de que cuando conocían las respuestas les cambiaron las preguntas, ¿cierto? Conozco el caso de algunas parejas que tuvieron el primer bebé y dijeron, no, esto de ser papás es una machera, tengamos el otro. Y adivinan qué pasó. Salió completamente con otra configuración, completamente distinto. Y saben, Dios es igual. Funcionamos de maneras completamente distintas y eso no es malo o es bueno. Simplemente significa que aprendemos de maneras distintas y que Dios sabe cómo tratarnos a cada uno y las fórmulas van a ser completamente diferentes. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos que son bíblicos. Uno de ellos, y no voy a ir a esa cita, pero ¿ustedes recuerdan al joven rico? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Un joven que desde niño había seguido estrictamente los mandamientos, ¿cierto? Y quiere seguir a Jesús. Y va a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, cumple los 10 mandamientos. Y él simplemente dice, eso lo he hecho desde niño a la perfección. Y luego Jesús le dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, tranquilos. No es el momento de las ofrendas todavía. Pero Jesús le dice, ve, anda, vende todo lo que tienes. Ok, pregunta. ¿A cuántas personas en la Biblia Jesús les hizo exactamente la misma petición? ¿O les dio exactamente la misma orden? ¿Saben? No hay un registro bíblico similar. Jesús sí nos envía o sí nos pide que seamos bondadosos, que seamos fieles a la hora de dar, que pensemos en los demás, que seamos sacrificados, que demos con alegría y todo lo que nosotros podamos encontrar en torno al dar.
pero de una manera tan puntual, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, solamente lo hace con esta persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tesoro de esta persona era el dinero, era su riqueza, su fe, su seguridad, todo estaba o todo dependía de las posesiones que tenía, ¿sí? Ese es simplemente un ejemplo, pero podemos ver otros ejemplos. Por ejemplo, vamos a 2 Corintios capítulo 12, versículos 6 al 9. Ahora, sería bueno si Jesús nos preguntara, ¿cierto? Cada vez, ¿quieres que haga esto? Pero a veces la razón por la que Jesús no nos pregunta es porque conociéndonos diríamos, no, no lo hagas de esa manera. Así que no siempre es el trato de Jesús con nosotros como trató con este joven. Y no siempre nos permite tener esa conversación previa. A veces simplemente Él permite que las cosas pasen. Estamos en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 6 al 9. Dice, eso es Pablo hablando. Dice, si quisiera jactarme o llenarme de orgullo o vanagloriarme o gloriarme, no sería ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la verdad. Es decir, Pablo humanamente, ¿está bien la cita o está mal? ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Pero Pablo dice, pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir, y pueden leer esa línea conmigo, yo la puse intencionalmente en mayúscula, porque si ustedes lean el contexto, lo que el apóstol Pablo está haciendo es defendiendo sus credenciales. Es defendiendo todo lo que espiritualmente él estaba haciendo y básicamente está llegando a la conclusión de que es perfecto y que incluso Dios le ha dado algunas revelaciones que le harían pensar que está por encima de los demás hombres. Así que si alguien podía llegar a considerarse tan perfecto que podría llegar a olvidar de quién es el que hace la obra, ese era Pablo. Estamos hablando de Pablo aquí. Pero ¿creen ustedes que Pablo sabía eso? La verdad, yo no sé si Pablo era consciente de que podía estar llegando a luchar con una situación similar de orgullo o autosuficiencia en su corazón. Pero lo que sí leemos con claridad en el versículo 7 es que él dice, así que para impedir que me volviera, ¿qué? Orgulloso, tal vez otras versiones usan otra palabra, presumido, otras versiones por ahí, orgulloso, presumido, ok, arrogante. ¿Qué pasó? Se me dio una espina en la carne. ¿Eso es justo con Pablo? O sea, ¿significa que si hago las cosas bien igual me va a ir mal? Bueno, no sé, tal vez no necesariamente tiene que ser así. Pero lo que sí sabemos es que Dios permitió eso en la vida de Pablo y Pablo lo entendió. ¿Y qué quería Dios trabajar en el corazón de Pablo? Su orgullo. Pablo llegó a tal nivel que vez tras vez Dios tuvo que recordarle quién era quién. Entonces seguimos leyendo, una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso otra vez. Versículo 8 dice, en 3 ocasiones distintas. Amigos, eso no se trata de fe, eso se trata del plan de Dios. Usted y yo podemos ayunar, podemos hacer muchas cosas, pero estas son cosas orquestadas por Dios. No es algo que nosotros escogemos, eso no es algo que Pablo escogió. Es algo que Dios en su soberanía escogió para tratar con el apóstol Pablo. Y Pablo dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Por tanto, no pegué un pequeño saltico de Pablo a Job. Un poquitico nada más.
Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora, ¿qué? He entendido y tengo una resignación y solo espero el día de mi muerte como la canción. No. Pablo aprendió a gozarse en eso porque hay gozo y deleite aún en eso cuando yo entiendo el propósito de Dios de esas circunstancias adversas. Y Pablo pudo decir, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Eso no lo hace una persona que no está pasando tiempo con Dios. Eso no logra una persona que no está consciente de que Dios es soberano y que tiene el control absoluto sobre nuestras vidas, no puede llegar a estas conclusiones. Pero Pablo entendió que las experiencias eran importantes. ¿Ustedes recuerdan a Job? Sí, ¿cierto? Tal vez uno de los personajes más conocidos por creyentes y no creyentes en la vida. Vamos al capítulo 42 de Job, por favor, versículos 1 al 6. Y quiero simplemente leer las conclusiones que este hombre sacó. Respondió Job a Dios y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y el versículo 5 es especial. Aquí tenemos a un hombre que conocía o que creía conocer a Dios a la perfección. Que creía conocer a Dios de tal forma que se atrevía a decir y a insinuar cómo Dios debía actuar y cómo no debía hacerlo en determinada circunstancia. Y tal vez ese es nuestro pensamiento en muchas situaciones. Y ustedes me dirán si miento, pero justo cuando decidimos acompañar a otro en la conversación o en el discipulado, justo cuando nos pusimos al día con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, justo cuando decidimos hablarle de Cristo a nuestros compañeros, a nuestros familiares, justo cuando decidimos asumir compromisos en la iglesia, entonces las cosas empiezan a salir mal. ¿Y acaso no está en nuestro pensamiento ese sentir de, pero ¿por qué? Porque de una u otra forma nosotros nos consideramos con ese derecho. Y a veces pensamos en nuestra relación con Dios en materia de un trueque. Si yo hago esto, entonces debería obtener eso, por lo menos un poquito de esto. Pero ahí está nuestro pensamiento y de una u otra forma ese era este hombre, Job. Y el versículo 5 dice, de oídas te había oído. Eso es lo que pasa. Pero a través de la experiencia, a través de esa amarga experiencia, noten lo que dice Job. Mas ahora que mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Saben qué dice Dios acerca de Job? Que era un hombre recto en todos sus caminos, perfecto y temeroso de Dios. ¡Wow! Si eso le espera a Job, podemos empezar a pensar en nosotros, ¿cierto? ¿Saben qué me parece interesante? Job no sabía lo que había en su corazón. Esa era una realidad y eso queda descubierto al final de su experiencia. Por cuanto Job no sabía lo que había en su corazón, que eso era un problema para él, él no iba a pedir que Dios lo pasara por esas experiencias. Iglesia, las experiencias a menudo que Dios coloca en nuestra vida no es algo que nosotros escogemos. Porque si nosotros tenemos la oportunidad de escogerlas, luego no aprenderíamos, no creceríamos igual, no aprenderíamos a depender de Él de esa manera. Ahora, nosotros vemos a Job y pensamos que él no necesita corregir nada. Pero ¿quién sí lo conocía a la perfección? Dios. ¿Quién conocía a Job en lo más profundo de su corazón? Dios. Y saben, del capítulo 1 al capítulo 42 hay un abismo impresionante.
que solo se puede llenar en la experiencia vivida de Job. Ahí estaban las respuestas de Job no estaban en otro lugar. No había podido llegar a esas conclusiones si no es a través de esas circunstancias. La experiencia puede ser un maestro difícil, pero en el caso de Job, en el caso de Pablo, en el caso de Pedro y en nuestro caso, son las que más nos enseñan y nos preparan para lo que viene. Ahora, uno se pregunta, ¿se goza Dios en esto? ¿Se gozaba Jesús viendo sufrir al pobre Pedro? No. La respuesta es no. Las experiencias, aun cuando son difíciles, son necesarias. Y lo interesante y lo más maravilloso de esto es que o Jesús las impide o se mete con nosotros en ellas. Y nos acompaña en todo ese proceso. Entonces el apóstol Pedro aprendió mucho a través de las experiencias y de las experiencias duras. Por ejemplo, aprendió que las derrotas aplastantes y más humillantes a menudo vienen después de haber experimentado las grandes victorias. Esa es una realidad. Y creo que nosotros sabemos por qué. Porque a veces nos confiamos, ¿cierto? De hecho, muchos de nosotros tendemos a vivir de glorias pasadas y de victorias pasadas porque nos encanta. Pero a veces nos quedamos en el grito de victoria y bajamos la guardia. Y eso le pasó al apóstol Pedro. Por ejemplo, después de esa confesión en la que Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿recuerdan ustedes lo que hace Jesús? Jesús le dice, ciertamente yo te digo que tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y esa es la declaración que tal vez pocos hombres o ningún hombre escuchó en la Escritura. Hay mucho, demasiado en la promesa que Jesús le hace. ¿Y saben qué pasa? Un poquitico después, Jesús le está diciendo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Wow, sí. Jesús no usó esa expresión con ninguna otra persona, ni siquiera con ninguno de sus discípulos, ni siquiera con los fariseos. Porque a los fariseos les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Pero a Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. Es decir, me estás obstruyendo el camino. ¿Por qué? Porque tratas de impedir que haga justo lo que vine a hacer. Y Pedro le estaba diciendo, tú no tienes que ir a la cruz. Y uno puede entender el sentimiento de Pedro, ¿cierto? Pero simplemente Pedro estaba pensando como Simón, estaba pensando como humano y estaba dejando de lado el plan de Dios, en parte porque de pronto todavía no lo comprendía, en parte porque tal vez no había entendido, por más que Jesús había querido expresarlo, que la muerte de Cristo era necesaria. Así que él está tratando de reconvenir a Jesús que no lo hagan, y como es costumbre, una vez más está hablando antes que escuchar. Como era de costumbre, aún después de que Jesús le cambió el nombre, Pedro seguía hablando antes que pensar. Pero en esa experiencia, a través de esa experiencia difícil, Pedro aprendió que así como Jesús podía llenar su corazón, llenar su mente, Satanás también podía hacerlo. Y si Pedro no se da cuenta de que sus promesas son vacías, de que definitivamente no es el tipo de hombre que quiere ser o que piensa que es, pues tal vez no habría aprendido a confiar como aprendió a hacerlo después de esas experiencias. La noche que Jesús fue arrestado, aquella vez Pedro prometió a Jesús que estaba dispuesto a ir incluso a la cruz o a la muerte
con Jesús. Y Jesús le dice, antes que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. ¿Ah? ¿Creen ustedes que Pedro tenía miedo de enfrentarse a otro hombre con la espada? No. Como hombre no tenía miedo. De hecho, en ese momento, Jesús le dice, mira, si se trata de eso, podría pedir a mi Padre que enviara ángeles y ahora mismo tendríamos aquí una legión y podríamos acabar con todos ellos. Pero Jesús lo deja y Pedro lo sigue. Y Pedro llega a ese punto en el que simplemente está recordando que no es lo suficientemente valiente para cumplir las promesas que ha hecho a Jesús. Tal vez en aquella ocasión, en esa dura lección, él aprendió que humanamente era débil como para confiar en su propia determinación. Pero muchos de nosotros, incluso cuando arrancamos nuestra vida espiritual, decíamos lo mismo. Ahora nadie me va a detener, ¿sí? Ahora sí que me voy a poner las pilas con Dios. Ahora sí que me voy a poner las pilas en las cosas de Dios. Y está bien que pensamos de esa manera. Pero eso no ocurre en nuestras fuerzas. Ocurre en las fuerzas de Dios. Todas esas jactancias, promesas, fervorosas resoluciones no fueron suficientes para librar de la caída a Pedro. Después de jurar que defendería, iría con Jesús hasta la muerte, Pedro lo defendió o lo negó, incluso con algunas maldiciones. La Biblia dice que empezó a maldecir. Entonces, pasan unos días, después de que eso ha pasado, Pedro lo ha negado. Él sabe que lo ha negado, Pedro está arrepentido. La Biblia nos dice que lloró amargamente, no solamente le había faltado a su amigo, sino que también le había faltado a su maestro. Pasan unos días y luego de la resurrección, adivinen a quién Jesús busca, a Pedro. Y yo creo que Jesús va y lo busca y él toma la iniciativa, porque imagino que Pedro se está sintiendo tan mal que no tiene cómo buscar a Jesús. Y hay algo más que Jesús quiere hacer en la vida de Pedro. Jesús no había terminado en la vida de Pedro y hay algo que Pedro necesita entender todavía. Así que vamos al Evangelio de Juan, capítulo 21. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 18 y 19. Y Jesús y Pedro están teniendo una conversación acerca de la iglesia, acerca de lo que viene ahora que Jesús ya no va a estar. Y Jesús está hablando las últimas palabras a Pedro antes de su partida y las cosas que Pedro debe saber, porque Jesús le está cumpliendo la promesa de que Él, y a través de sus palabras, la iglesia se va a edificar. Y el versículo 18 dice, de cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Ahora, aquí está Pedro una vez más. Jesús le cumple la promesa, pero es más que esto. Después de haber aprendido acerca de la fuerza del hombre y la soberanía y el control de Dios, Pedro está listo para asumir la tarea. ¿Cuál es la tarea de Pedro? Cuidar la iglesia. Jesús le dice, cuida la iglesia, apacienta mis ovejas. Cuando Juan añade que las palabras de Jesús fueron pronunciadas para advertir a Pedro la muerte con la que habría de sufrir y glorificar a Dios, ciertamente no está haciendo énfasis en la muerte como tal, sino en aquello que pondría fin a la vida que Pedro había vivido. Pedro había vivido para la única causa que vale la pena morir. Ese es el punto. Pedro estaba listo para morir después de haber vivido por la única causa que vale la pena morir. Y eso es el Evangelio. Ahora simplemente estaba dispuesto a morir por él mismo. Las cartas que Pedro escribe, 1 y 2,
simplemente hablan de un hombre completamente distinto. Un hombre que incluso estaba dispuesto a amar, que estaba dispuesto a enfrentar a otros, a enfrentar el engaño, no con la espada que antes usaba, sino con el poder del Evangelio y con la palabra de Dios. Es un hombre que había aprendido a canalizar toda esa energía y todo ese ímpetu. Un hombre que ha aprendido a hacer la pausa antes de prometer. Un hombre que ha peleado la buena batalla con la mejor espada. No la que penetra el alma o la que corta orejas, sino con la que es capaz de transformar vidas antes que herirlas. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, nosotros vemos y leemos esto en la pluma del apóstol Pablo. Y creo que esa es una de las razones más maravillosas por las cuales Dios permite el sufrimiento en nuestra vida, en la vida de sus hijos. Pablo dice que Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Yo siempre tengo problemas con esto y no quiero meterme en temas políticos ahorita, pero tengo inconvenientes cuando voy por la carretera, por la calle, y de repente un grupo de motocicletas bloquean el tráfico y yo tengo que seguir esperando para que un grupo de personas o tal vez una persona tenga la vía libre. Y digo, por eso son tan duros con el pueblo, por eso no entienden las necesidades del pueblo, ¿sí? Tal vez porque nunca compran un galón de gasolina, tal vez porque nunca van a la tienda a comprar un huevo, sino que todo le compramos. Y por eso no nos entienden en el tráfico de una ciudad, porque rara vez tienen que moverse por la ciudad y cuando tienen que hacerlo, nosotros tenemos que hacernos a un lado para que ellos no sufran el tráfico. Pero Jesús es diferente. Jesús se mete en los rollos de nuestra vida. Él lo hace todo el tiempo. Y ese fue el ejemplo que Él nos dio. Y ese es el ejemplo para la iglesia. Y luego Jesús dice, ustedes no van a ser amables, ustedes no van a ser sensibles, ustedes van a ser indiferentes a la necesidad que tienen otros si yo no permito ciertas circunstancias en sus vidas. Así que Él a veces nos deja llorar para consolarnos y para que nosotros entendamos la importancia del consuelo. Entonces Él dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿No es eso maravilloso? Sí, esa es otra forma de ver la vida. Esa es otra forma de percibir y de entender nuestro dolor, nuestras lágrimas. A veces esos momentos difíciles, no todo se trata de nosotros, no todo se trata de ti. Aun cuando Dios hace cosas maravillosas en nuestra vida, también está pensando en otros. Porque aún en medio del dolor, Dios espera que nosotros seamos de bendición para otros. Tal vez no en el momento, pero seguramente más adelante. Ahora, ¿qué experiencias has sufrido que ahora las puedes ver como grandes lecciones para tu vida? Tal vez ahora puedas mirar por el espejo retrovisor y decir, yo nunca me pregunté para qué, sino que solo me enfoqué en el por qué a mí, por qué me pasan estas cosas. Y tal vez ahora puedas regresar y decir, ok, Dios, esto yo no lo provoqué, yo no lo busqué, no fue el fruto de mis malas decisiones, pero aún así me pasó. ¿Qué tal si le preguntas a Dios ahora mismo, cuál era tu propósito con esas experiencias? Tal vez esa es la pregunta que te estás haciendo ahora mismo.
¿Por qué estoy pasando por eso? ¿Por qué Dios está permitiendo eso en mi trabajo, en mi familia, en mi ministerio, en mi trabajo, en el lugar donde vivo? Si tú has aprendido a encontrar las lecciones y aprender de esas cosas, pues yo quiero dar gracias a Dios esta mañana por eso. Aún si tomaste malas decisiones, si Dios en tu amor te tomó y te permitió aprender, bueno, entonces no fueron errores. Alguien dijo que cuando aprendemos de nuestros errores, no fueron de pronto tanto un error. Pero no podemos cometer errores para aprender, ¿ok? De adrede. Pero cuando aprendemos, de pronto no nos equivocamos tanto. ¿Con cuántas de esas cosas aún estás luchando porque no logras comprender el por qué o el para qué? Tal vez hoy es el día en que podemos orar a Dios y decir, ayúdame a entender tu propósito, tus planes en medio de todas estas cosas. Y es posible que tal vez estás pasando por una experiencia determinada porque Dios quiere llamar tu atención. Tal vez porque quiere iniciar una relación contigo. Tal vez porque te ha llamado de tantas formas que no has entendido. Y tal vez no es casualidad que hoy estés con nosotros. Pero tal vez a través de esos momentos Dios está llamando tu atención para que empieces una relación con Él. Y si ese es tu sentir, bueno, hoy puede ser el gran día. Y yo quiero pedirles que por favor inclinen su rostro, si quieren cerrar sus ojos, está bien. Pero hay dos cosas que quiero decirte esa mañana. Primero, si es difícil abrazar estas experiencias y tomar y sacar aprendizaje de ellas, cuando ya caminamos con Jesús, ¿cuánto más para ti que tal vez no tienes una relación con Jesús? Y si no tienes una relación con Jesús, si no hay un momento en tu vida en el que has aceptado a Cristo como Salvador personal, y si no hay certeza de tu eternidad y de la seguridad de tu vida eterna y con quién vas a pasar la eternidad luego que esta vida pase, hoy puedes dar ese paso. Ese es el comienzo de todo. Pedro no iba a poder hablar del amor si no había conocido el amor a través de cada experiencia caminando con Jesús. Pedro no iba a estar dispuesto a morir en la cruz, incluso a ser crucificado en un madero, si es que no había aprendido de su maestro, si no había caminado con él. Así que el primer paso en nuestra vida espiritual es empezar una relación con Jesús, empezar a conocer a Jesús. Y si esta mañana tú quieres empezar una relación con Cristo, yo te pido que levantes la mano. Y con la mano levantada hay personas en este lugar que te van a guiar a través de la Escritura. ¿Hay alguien? Si tú ya tienes una relación personal con Jesús, bueno, ahora entendemos de pronto por qué pasan tantas cosas. O tal vez eso es algo que ya hemos abrazado y que ya hemos entendido. Pero aún así se nos ha hecho difícil verlas con otros ojos. Creo que no en vano. Hoy el salmista nos recuerda que a veces un poco de sufrimiento es bueno porque nos enseña. Especialmente cuando entendemos que Jesús está ahí con nosotros. Especialmente cuando entendemos que Jesús o que Dios Padre hizo pasar a su propio Hijo por el sufrimiento para que luego todos tuviésemos derecho o una oportunidad de tener una seguridad eterna. Y si Dios lo hizo con su propio Hijo, bueno, creo que también puede hacerlo con cada uno de nosotros. Y quiero orar por ustedes, quiero orar a Dios por mi vida, porque seguramente cuando Dios nos recuerda estas cosas, es muy probable que
en esos días nosotros empecemos a experimentar circunstancias de ese tipo. Pero si es para nuestro aprendizaje, si es para nuestro crecimiento, si es para nuestra formación espiritual, entonces creo que vale la pena. Padre, gracias porque sabes cómo aprendemos. Y creo que eso no es masoquismo, creo que eso es más bien parte o el reflejo de un padre que ama y que se esfuerza y que no se complace en ver a sus hijos cargando una y otra vez las consecuencias de sus mismos errores. Si tú no tomas corrección para nosotros, seguramente nosotros no lo vamos a hacer. Y yo soy consciente, Señor, que en muchas ocasiones en mi vida yo ni siquiera he estado consciente de lo que necesito o de lo que necesito corregir. Y tú has intervenido y me has enseñado en tu amor. Me has hecho pasar por momentos difíciles, pero luego me has hecho entender las lecciones y yo te doy muchas gracias por eso. Señor, cuando entendemos esto podemos decir lo mismo que dijo el salmista. Es bueno un poco de humillación, es bueno un poco de necesidad, es bueno un poco de dolor, es bueno un poco de sufrimiento, especialmente cuando tú estás ahí. Y gracias porque esa también es una promesa. Y yo te ruego, si hay alguien, Señor, que está pasando por momentos difíciles y que ahora mismo se está preguntando ¿para qué? Señor, que tú lo pastoreas, que en tu humildad, que en tu amor, que en tus palabras puedes hacer entender a esa persona y que esa persona puede tener la paz de saber que vale la pena y que hay propósito en medio de esto. Que así, Señor, como el apóstol Pedro y como tú trataste con él, y él siempre estuvo ahí dispuesto a aprender y a crecer y a cumplir tu voluntad, que nosotros nos parecemos a él en estos aspectos también de sumisión, por más impetuosos que seamos, por más acelerados, por más ansiosos, que podemos siempre llegar al punto de sumisión, de rendir nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros planes, nuestras fuerzas en ti, Señor, a ti. Gracias por mis hermanos, gracias por cada uno de nosotros y gracias por hablar a nuestro corazón. Oramos en tu nombre, amén y amén. Les voy a pedir 5 minuticos, bueno, un par de minutos más. Y, ok, listo. Hoy tenemos un evento, bueno, ya lo tuvimos el año pasado, pero tenemos un anuncio especial. El sábado, ayer, 8 días atrás, tuvimos un tiempo como iglesia y nosotros les dijimos que íbamos a tener un tiempo para grupos de conexión, ¿cierto? ¿Cuál es la invitación? La invitación es a que ustedes ahora tal vez van a tener el tiempo del café, si no logran hacerlo ahorita, pero ustedes van a escanear ese código y los va a llevar a un cuestionario, creo que son solamente 3 preguntitas, ¿sí? Y con eso nosotros vamos a programar las dinámicas y las fechas para los grupos. Entonces, por favor, les vamos a pedir ahora durante el tiempo del café, simplemente llenan, nos regalan esa información a través de ese código. Si no pueden leer el código, simplemente nos avisan y miramos cómo podemos hacerlo, ¿ok? ¿Qué sigue en nuestro tiempo de...? Bueno, tenemos maná el viernes, ya ustedes saben cómo funciona. Si quieres ser voluntario, si quieres participar como voluntario o voluntaria en este ministerio, simplemente nos avisan. Tenemos la zona el sábado, todos los sábados a las 3:30 de la tarde, de 3:30 a 5 de la tarde. Y ahora sí, ¿listo? Vamos a tener nuestro tiempo de iglesia al parque. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener ahora nuestro tiempo para escanear el código, no se vayan a ir sin hacerlo. Si no tienen un celular que les permita hacerlo, otra persona les puede ayudar, no hay ningún problema. Lo importante es que no se vayan sin antes haber llenado la tarjeta. ¿Listo? ¿Tenemos nuestro tiempo de café? Sí, esto es anónimo, o sea, no vamos a saber Sí. sus nombres ni nada. No se preocupen. Para saber qué temas tratamos en los grupos de conexión.
Exactamente, entonces no se preocupen, no los vamos a descubrir. En el desarrollo de los grupos, si ustedes llegan a ese punto en el que quieren abrir su corazón, de eso se trata, ¿ok?